Bueno, hermanos, así se nos ha ido un trimestre. Llegamos a la clase final de la ética cristiana, en lo que terminó siendo la primera parte del curso. Y entonces, a partir del próximo domingo, el hermano Alexander estará iniciando con otros temas. Va a tener unas semanas enseñando acerca de la paternidad cristiana. Y el pastor Eric volverá, y entonces yo estaré yendo a la obra en San José. Entonces, si me van a ver menos por acá, esa es la razón. Entonces, clase final. ¿Qué podemos nosotros concluir de esta primera parte? Bueno, hoy quiero finalizar este tema que quedó pendiente acerca de lo que llamamos las facultades o los órganos éticos, y hacer una pequeña introducción a los 10 mandamientos, que serán obviamente el énfasis en la segunda parte. Cuando ya propiamente entendemos que Dios ha hablado en la Escritura, tenemos particularmente en los 10 mandamientos esa suma, ¿verdad? Ese resumen de lo que es la ley de Dios. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los órganos éticos? Estamos hablando de esas distintas facultades de cada uno como persona, con las cuales nosotros decidimos. Los seres humanos usamos una variedad de capacidades y habilidades para tomar decisiones éticas. De lo que hemos estado viendo, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, como ese principio normativo, tenemos las circunstancias en las que debemos tomar esas decisiones, pero al final de cuentas es la persona quien decide. ¿Hará uno lo bueno? Esa es la pregunta que debemos responder. Y para eso el Señor nos ha hecho a nosotros, ¿verdad?, cuerpo y alma. Pero dentro de esa facultad, ¿verdad?, por lo que podemos llamar esa parte espiritual, es evidente que la Escritura también utiliza una serie de conceptos que al final de cuentas igual se refieren a la persona, pero que destacan uno u otro aspecto de cómo el Señor nos ha hecho. Por ejemplo, podemos distinguir 7 facultades, y ahorita les van a aparecer ahí en pantalla, pero tenemos el corazón, la conciencia, la experiencia, la razón o intelecto, la voluntad, la imaginación y las emociones. Pudiéramos nosotros añadir o hacer más reducida quizás esta lista, pero como les digo, son diferentes facultades que aparecen en la palabra de Dios. De nuevo, cuando estamos hablando del corazón, de la razón, de las emociones, de la conciencia y todos los demás, no se está afirmando que sean distintas partes del ser humano, ¿verdad? Hay algunos que hablan a veces de que somos compuestos por 3 partes, ¿verdad? Alma, mente o espíritu y cuerpo, pero no, realmente la Escritura lo hace mucho más sencillo. Nos presenta a nosotros que tenemos esa parte material llamada el cuerpo y una parte espiritual, y alma y espíritu se utilizan intercambiablemente. Hay otros todavía incluso que tienen hasta unas visiones un poco menos populares, donde van a hablar de todas estas partes como también siendo el componente de una persona, pero como les digo, realmente la Escritura habla de 2 partes. Nada más que cada facultad destaca aspectos de uno al tomar decisiones. Y como vamos a ver, realmente entre ellos hay grandes similitudes. Es decir, hay un aspecto favorable de cada facultad a la hora de decidir, pero cada uno de ellos no es en sí mismo infalible. Cada uno de ellos también tiene aspectos que debemos considerar porque no son la guía última. Ya vimos bastante del corazón en la lección pasada, ¿verdad? Vimos que todo debemos hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro del ser de una persona. De él mana la vida. Y debemos hacer las cosas de corazón para Dios. Porque el corazón o es para Dios o está endurecido para con Dios. O el corazón, o amamos a Dios de corazón o no lo amamos de corazón. Y la realidad es que ninguno de nosotros nace con un corazón que ame a Dios. Tenemos en cambio un corazón perverso, engañoso, y por eso es necesaria la regeneración. Por eso hemos subrayado esa parte, ¿verdad?, en la confesión, donde nos afirma que las obras de las que Dios se agrada deben proceder de un corazón que ha sido purificado por la fe. Por eso ese corazón debe ser regenerado. Por eso la ley de Dios tiene que ser escrita en nuestro corazón. Y esa ley escrita significa no solo que la conocemos, sino que internamente nuestra disposición ahora es agradar a Dios. Ahora sí queremos obedecer, cuando antes vivíamos en rebelión y en desobediencia. Esa es una marca que cada uno puede tener como creyente para saber que realmente una obra ha sido hecha en usted.
No solamente que conoce, que desea conocer las Escrituras, sino que hay una disposición para obedecer. Porque de nuevo, porque ahora sí tiene un corazón de carne. Pero incluso como creyentes, Juan, por ejemplo, en su primera carta nos advierte a nosotros a estar atentos a nuestro corazón. A veces nuestro corazón regenerado nos puede reprender cuando no debería serlo. Por ejemplo, dice, ¿verdad?, ese conocido pasaje en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19 dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos, ¿verdad? Es necesario asegurar nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No vamos a entrar en todos los detalles del pasaje. Claramente, ¿verdad?, aquí esta reprensión del corazón no es favorable. Y más bien esa reprensión del corazón es como que está trayendo desconfianza al cristiano. Por eso está diciendo, debemos asegurar nuestros corazones. A veces puede venir alguna reprensión, alguna duda en la vida del creyente en la cual este corazón está fallando. Y por eso Juan nos tiene que recordar, mayor que nuestro corazón es el Señor. Por eso es cuando en ocasiones el consejo que tenemos que dar a alguien es que no vivimos la vida cristiana movidos por cómo nos estamos sintiendo, sino que objetivamente, ¿verdad?, nuestra posición delante de Dios no cambia. Si estamos en Él, si estamos en Cristo, nuestra salvación es segura. Y eso es independiente del grado de confianza que tengamos. Pero la idea es, por supuesto, que ese corazón crezca en confianza, que ese corazón esté asegurado en Él. Entonces, aún nuestro corazón, ¿verdad?, aunque debemos hacerlas de corazón todas las cosas, en este otro sentido, a veces el corazón nos puede fallar. Lo mismo nos pasa con la conciencia, la cual es una habilidad dada por Dios para distinguir entre el bien y el mal. Y de nuevo, esto es solamente pequeños brochazos. La conciencia, ¿verdad?, ¿cómo se nos describe en ocasiones en la Escritura? Se nos dice que las personas pueden tener una conciencia débil o una conciencia fuerte. Y en este caso, el de la conciencia débil se está privando de algo que es lícito. Entonces, quiere decir que la conciencia como guía moral también es falible. Y sin embargo, también una de las premisas, ¿verdad?, con las que nosotros partimos a la hora de decidir cuál es, que no debemos ir contra la conciencia. Entonces, la solución, ¿verdad?, como vimos, Pablo no está forzando, la solución no es obligar al de conciencia débil, haga esto porque es lícito. Como tampoco el de conciencia fuerte tenían que privarse de algo que realmente era lícito. ¿Cuál es la solución? Si no es sano ni seguro, como decía famosamente Martín Lutero, ir contra la conciencia. Bueno, debemos entrenarla. Debemos tener una conciencia cada vez más informada por las Escrituras. De esta manera, cuando la conciencia nos acusa, que esa acusación venga cada vez más informada por la palabra de Dios. Recuerden que en todas estas facultades podemos seguir aplicando este versículo que yo les dije, es uno que debemos llegar a grabarlo, ¿verdad? Que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiere usted tener cada vez mayor claridad si lo que va a hacer está bien o está mal delante del Señor? Bueno, hay que ponerlos en uso. Digamos, hablemos de ellos como músculos, ¿verdad? Que hay que entrenarlos para que no se atrofien, para que esa conciencia realmente, cuando venga esa acusación, verá uno que viene a la luz de lo que la palabra de Dios dice y no que son escrúpulos innecesarios, porque sencillamente no he entendido bien lo que el Señor dice al respecto. Entonces, ese uso ejercitado. También tenemos la experiencia, aunque esta palabra realmente como tal, ¿verdad?, no la vamos a encontrar con frecuencia en la palabra de Dios. Nosotros también aprendemos por experiencia. O sea, la idea, ¿verdad?, que uno aprenda al experimentar en su sentido pleno, ¿verdad?, en lo que vemos, lo que oímos,
lo que vamos aprendiendo en general, lo que vamos conociendo del mundo alrededor de nosotros y de nosotros mismos. Y de nuevo, este conocimiento también nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Y con la madurez nosotros aprendemos a tomar decisiones, pero también, como con la conciencia, nuestra experiencia puede fallar. Puede ser que nos confiemos porque precisamente ya hemos experimentado algo y acudimos primeramente a lo que yo ya sé por experiencia, en lugar de nuevamente apoyarme primeramente en lo que la palabra del Señor dice. ¿Verdad? Uno de los pasajes, quizás muchos han llegado a memorizar, lo tenemos en Proverbios capítulo 3. Para no parafrasear, dice así el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, pero dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No te apoyes en tu propia prudencia. No es que nosotros no podamos confiar de nuevo, es que todo esto va en ese sentido del que va avanzando, del que va madurando. Pero nosotros podemos llegar a fallar por simplemente pensar, no, yo sé cómo se hace, o yo eso lo he visto antes, en lugar de apoyarme primeramente en el Señor y temerlo a Él para apartarme del mal. También el Señor nos ha dado lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la razón o el intelecto, esa capacidad para hacer deducciones, para analizar la información, ¿verdad? Por la experiencia aprendemos cosas, pero hay que procesar esa información. Para eso el Señor nos ha dado el uso de razón y debemos juzgar la consistencia de las ideas, examinarlo todo, como también escribe Pablo. Debemos examinarlo, debemos seguir la razón. Claro, el Señor nos ha dado razón por una razón. Nos ha dado intelecto para que nosotros analicemos, para que podamos estar atentos cuando alguien viene con un mensaje que no coincide con el de las Escrituras. Cuando alguien nos quiere convencer de hacer algo, pero eso que me está argumentando no tiene fundamento. Tenemos que usar la razón. Cuando usted ve cómo muchas de estas teorías modernas, ¿verdad?, del racismo, de la ideología de género, se quieren fundamentar, usted puede encontrar las fallas lógicas si estamos atentos para poder demostrar a las personas por qué eso es incorrecto, por qué no se sostiene en sí mismo. Pero una vez más, como les digo, eso es el parámetro en todos. Hay aspectos favorables, pero de nuevo, nuestros razonamientos no son infalibles. Hay ocasiones que estudiando la Escritura podemos llegar a una conclusión errada. Por eso es necesario también saber qué han dicho otros hombres en la fe. Buscar a hermanos maduros si entienden también el pasaje de la misma manera. Si la decisión que estoy tomando realmente es una decisión consistente con la palabra de Dios, o alguien me puede demostrar, bueno hermano, en lo que usted ha dicho, en este punto es donde falla el razonamiento, porque eso no es lo que justifica la palabra de Dios. Por supuesto, no podemos hablar de tomar decisiones sin hablar de la voluntad, nuestra capacidad de tomar decisiones en sí misma, ¿verdad? Por definición, ¿qué es lo que entendemos como voluntad, verdad? El acto mismo de decidir. Naturalmente, nacemos con voluntades inclinadas a lo malo, pero nuevamente, cuando el Señor viene y nos regenera, ahora esta voluntad tiene una inclinación hacia el bien. Tomar decisiones que agraden a Dios. Pero ¿qué puede pasar con nuestra voluntad? También puede ser tentada. Podemos decidir, y de hecho cada día, si somos, ¿verdad?, honestos al examinarnos, cada día pecamos contra el Señor, porque en última instancia, a la hora de tomar la decisión, ¿qué preferimos? El pecado. ¿Por qué? Porque esta voluntad puede ser tentada. Santiago nos lo explica muy bien. No diga alguno que cuando es tentado, que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando de ¿qué? De su propio corazón, ¿verdad? De sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. En última instancia da a luz el pecado.
esta voluntad entonces también, aún regenerada, puede ser tentada a pecar. La imaginación también está incluida aquí como uno de esos órganos o facultades. Y como Frame dice, a algunos les pudiera tomar por sorpresa la imaginación a la hora de tomar decisiones. A veces la imaginación no tiene un buen nombre, ¿verdad? Suena simplemente como a ponerse a inventar cosas. Y por supuesto, en ciertas áreas, Dios no nos ha llamado a ser creativos. En cuanto a la adoración a Él, tenemos que adorarlo como Él lo ha establecido en su palabra. Pero ciertamente nos ha dado una capacidad para crear, para imaginar. Y un ejemplo donde podemos verlo en acción es cuando David, ¿verdad? En ese hecho tan conocido de su pecado con Betsabé, el profeta Natán lo llega a amonestar, pero Natán no llegó a amonestarlo de inmediato diciéndole: David, tú has pecado. ¿Cómo lo hizo Natán? Empezó con la historia, ¿verdad?, de un hombre que tenía muchas ovejas y de un hombre que tenía una corderita. Y resulta que cuando llega un hombre a visitar, el rico no toma de sus ovejas, sino que toma la corderita de aquel hombre que tanto amaba. David se enfada, se enoja, ¿verdad? Ese hombre es digno de muerte. David, ese hombre eres tú. Natán recrea una escena que le ilustra el pecado de David, pero vemos la manera en que lo hace. O sea, es decir, nosotros, y que va a pasar mucho en la segunda parte, cuando estamos estudiando los mandamientos de Dios, van a haber muchas preguntas que nosotros vamos a estar imaginando situaciones. Pastor, ¿y qué pasa si? ¿O qué haríamos en tal situación? Estamos imaginando. Estamos recreando situaciones hipotéticas. Ahora, es como todo, ¿verdad? Al imaginar situaciones, sabemos que no es lo que usualmente ocurre, pero nos ayuda a entender y a poner a prueba precisamente lo que hemos aprendido y lo que entendemos y conocemos de la Escritura para saber qué haríamos en tal situación. En el caso de David, cuando se lo presentaron de esa manera, a él le quedó muy claro: ese hombre es digno de muerte. Bueno, David, ¿en qué difiere en lo que usted hizo? Más bien lo que usted hizo es aún más grave delante del Señor. Y finalmente tenemos las emociones, que como todas las demás facultades, no son infalibles. Pero cuando el Señor nos hace nuevas criaturas en Cristo, por el Espíritu Santo, ¿cuál es uno de los frutos o de las virtudes que caracterizan ese fruto singular del Espíritu Santo? El dominio propio. Es decir, deberíamos nosotros avanzar en tener un dominio sobre nuestras emociones. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque tenemos muchos mandamientos también en la palabra de Dios que son emotivos. Lo hemos notado, ¿verdad? Canten con gozo delante del Señor. Regocijaos, otra vez os digo regocijaos, dice Pablo. Ese es un mandato, y es un mandato emocional. Pudiéramos llamarlo de esa manera. También se nos llama a no estar ansiosos, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, ahí mismo en ese mismo contexto, ¿verdad? Nos dice Pablo: regocijaos, otra vez os digo regocijaos, y luego: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Delante de Dios, con toda acción de gracias y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estar afanosos, gozarnos, a tener paz, son mandatos. Debemos hacerlos, pero son emotivos. Por el otro lado, también con respecto a las emociones, cada uno de nosotros también sabe lo que es tomar decisiones apresuradamente, fruto de no tener ese control sobre las emociones. Por lo tanto, es parte de esos sentidos que debemos seguir ejercitando para tomar decisiones, que no es que hay que tomarlas, como dirían popularmente, solamente con una cabeza fría, desconectados emocionalmente, pero con las emociones en su lugar apropiado. A eso es lo que se refiere, porque de nuevo, las cosas no las hacemos desconectadas, de hacerlas con amor. Todo lo que hacemos es con amor, con fe, como también veíamos en la clase anterior. Bueno, eso es un breve repaso de lo que pudiéramos llamar entonces las facultades o los órganos éticos. Ahora sí, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20.
Bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? En primer lugar, debemos partir nosotros que son para el pueblo creyente, ¿verdad? Esta es la presuposición básica. Ya hemos tenido amplias oportunidades y si alguno, pues también de los que está más recientemente, no lo ha entendido así, nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que los 10 mandamientos son para el pueblo del Señor hoy. Esto no era simplemente para Israel, no. Aquí está la expresión, la suma de la ley moral de Dios que también rige para el cristiano aún en el nuevo pacto. Son la perspectiva normativa por excelencia. Es lo que las personas, ¿verdad?, tienen usualmente en su cabeza cuando alguien le pregunta acerca de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que tienen las personas? Los 10 mandamientos. Los católicos, aún con su división ahí cuestionable, ¿qué tienen por la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que las personas piensan de la Biblia? A veces simplemente los 10 mandamientos. No hacer esto, no hacer lo otro. Pero nosotros no podemos estudiar, ¿verdad?, propiamente una ética cristiana sin realmente abordarlos. Pero a la luz de lo que ya hemos visto en las clases anteriores, hay que entenderlos, ¿verdad? Eso sí, en el contexto en que fueron dados, la circunstancia, la situación en que se dieron y por lo tanto cómo es que van a aplicar para las situaciones de nosotros hoy. Y de que en última instancia somos nosotros como personas los que debemos tomar estos mandamientos y aplicarlos en las situaciones en las que Dios en su soberanía nos ha puesto. Pero los 10 mandamientos son el resumen por excelencia. Vean, hay muchos otros resúmenes de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, Eclesiastés 12:13, tan conocido, nos dice que guardar los mandamientos es el todo del hombre. O sea, si tuviéramos que resumir, ¿verdad?, ¿qué es la ley? Es simplemente guarde los mandamientos de Dios. Pero entonces, como un resumen, el resumen siempre va a ser esa versión comprimida. La pregunta es, ¿y cuáles mandamientos? Entonces, ¿a cuáles vamos a responder? ¿A dónde vamos a ir? Si alguien nos pregunta, y bueno, ¿y cuáles son esos mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. Cuando Jesús está enfrentando al llamado joven rico, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Con qué lo enfrenta el Señor? Con los 10 mandamientos. Ciertamente se puede resumir la ley como el amor a Dios, ¿verdad? Deuteronomio 6:5 y el amor al prójimo, Levítico 19:18. Cristo confirma esto con sus respuestas cuando Él fue cuestionado por otros, ¿verdad? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor dice, este es el gran mandamiento, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la ley. Pero de nuevo, si uno quisiera ahondar más, la pregunta es, ¿y cómo amo a Dios? ¿Y cómo amo a mi prójimo? ¿A dónde vamos a terminar cayendo? A los 10 mandamientos. Porque aquí tenemos en esta tabla que tenemos lo que llamamos la primera tabla con los mandamientos relacionados a nuestro amor a Dios y la segunda parte de la tabla con nuestros mandamientos relacionados al amor al prójimo. Y alguien todavía más pudiera decir, bueno, resumámoslo simplemente como el amor, porque dice Pablo, ¿verdad?, que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero nuevamente, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo? Bueno, los mandamientos están ahí para indicarnos a nosotros cómo amar. Por eso es que los 10 mandamientos son el resumen por excelencia. Pero está bien saberlo, o sea, nosotros no debemos olvidar que podemos todavía expresar la ley de Dios de una manera todavía más resumida que los 10 mandamientos. Por ejemplo, el Catecismo Bautista así lo tiene también en sus preguntas. ¿Dónde está resumida la ley moral? La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Esa es la respuesta que tiene que uno aprenderse. ¿Dónde está resumida la ley moral? La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Pero vean la pregunta que sigue. ¿Y cuál es el resumen de los 10 mandamientos? El resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, como les digo, pudiéramos resumir de varias maneras, pero siempre vamos a caer en los 10 mandamientos. ¿Y por qué? Porque si bien nosotros al leer estos dos primeros versículos de Éxodo 20, ¿qué encontramos?
que aunque el contexto es la redención de Israel, en su aplicación más amplia, estamos ante el Dios redentor de su pueblo. Vamos de nuevo al versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y a partir de ahí entonces viene a dar los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada uno de nosotros puede decir algo muy parecido, claramente no literalmente lo mismo, ¿verdad? Porque no hemos sido libertados de un Egipto literal. Pero cada creyente puede decir que ha sido librado de la servidumbre del pecado. ¿Y quién le libró? Este mismo Jehová Redentor. Y este mismo Dios Redentor es quien habla a nosotros hoy, diciéndonos que esto mismo es para ustedes. Como veíamos el año pasado, ¿verdad? Respecto al Evangelio y la ley. Pregúntele a alguien que quiere insistir mucho en eso. No, es que esa ley era para Israel. Pero entonces dígame, ¿cuál de estos 10 mandamientos puedo quebrantar hoy? ¿Cuál de estos? ¿Puedo tener yo otro Dios que no sea Dios? ¿Puedo yo tomar el nombre de Dios a la ligera? No son para nosotros. Otras razones que podemos dar es sin duda esta importancia histórica. Los documentos de la iglesia a lo largo de la historia testifican que la ley siempre ha ocupado un lugar preponderante, particularmente los 10 mandamientos. Los encontramos en los catecismos, los encontramos en las confesiones. No podemos nosotros simplemente separarnos de ese legado que tenemos y reconocer que todos debemos estudiar los 10 mandamientos. También la ocasión, la manera en que fueron dados, hacen que los 10 mandamientos ocupen ese lugar especial, ¿verdad? Porque a nosotros se nos dice que había truenos y relámpagos, que habían densas nubes y oscuridad, que había un misterioso sonido de trompeta, humo y fuego. Dice Deuteronomio 11 que hasta el corazón del cielo habían temblores. Y si todas esas cosas no parecían sorprendentes, ¿qué fue lo que aterrorizó al pueblo todavía más? La misma voz de Dios. Es que Dios habló. Y eso despertó un temor en ellos. El temor en los dos sentidos, como nosotros lo vemos en la Escritura. Había realmente pavor. Y había también una reverencia santa para este Dios que había hablado. También es en este contexto que se establece, ¿verdad?, una relación única. Vean lo que dice el versículo 5 en el capítulo anterior, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Se está entrando en una relación pactual. Pacto particular, sí, para con Israel, pero establece, ¿verdad? No era simplemente, esos son los mandamientos y ya. No, es que había toda una razón de ser. Se está estableciendo un pacto. Yo voy a ser su rey y ustedes serán mi pueblo. Por eso vemos en la redacción de Éxodo 20, del 1 al 17, una manera resumida de los documentos que se daban para esas naciones vasallas. Por ejemplo, podemos notar que en el versículo 2 tenemos el nombre del gran rey, en este caso, el Rey de Reyes, quien está hablando. Juntamente en esos documentos no solamente se daba el nombre del rey, sino que también tenemos lo que se llama un prólogo histórico, ¿verdad? Porque aquí se está dando el contexto. Yo soy Jehová, pero ¿cuál Jehová? El que te sacó de la tierra de Egipto. Luego vienen las estipulaciones, desde el versículo 3 al 17, ¿verdad? A manera general está esa lealtad solo para este rey que les ha rescatado. Versículo 3, ¿verdad? No tendrán dioses ajenos delante de mí. Yo soy su Dios y no tendrán otro más. Pero también hay estipulaciones específicas. ¿Qué pedía este amor y esta lealtad a este Rey Redentor? Bueno, lo tenemos en el resto de los versículos. También esos documentos contenían sanciones, o podemos decir las cláusulas, ¿verdad? Hay cláusulas de bendición y hay cláusulas de condenación. Hay consecuencias por desobedecer y hay bendiciones por obedecer.
como lo dice el versículo 6, ¿verdad? Él es el Dios que hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición, pero también hay consecuencias. Versículo 5. Porque este Dios es el Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, como les digo, aquí está la estructura. Este es un documento del pacto. Y luego lo vemos empleado en el resto de las escrituras, al punto que en Deuteronomio se nos vuelven a dar los 10 mandamientos, se nos vuelven a redactar. Jesús los utiliza y todos los demás autores del Nuevo Testamento citan la ley. Y finalmente, tenemos en los 10 mandamientos el pasaje hermenéutico por excelencia. De nuevo, ¿qué pide Dios? Vayamos a la ley y vayamos particularmente a los 10 mandamientos. Pero ¿cómo los vamos a interpretar? Bueno, en la segunda parte vamos a estar aplicando varios principios, pero el resumen de estos principios los podemos encontrar a modo de partida en el Catecismo Mayor de Westminster. En la pregunta 99, voy a tomar aquí un rato para leer porque van a ver con cuánto detalle ellos decían debíamos nosotros tomar los mandamientos para interpretarlos. Dieron unas reglas. Entonces dice la pregunta: ¿qué reglas pueden observarse para la perfecta inteligencia de los 10 mandamientos? Aquí inteligencia hay que entenderlo, ¿verdad? Para entenderlos, para comprenderlos. O sea, ¿qué reglas debemos observar? Entonces, respuesta. Son 8 reglas. No espero, obviamente, que las memoricemos ahora, pero con el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver que en general las reglas son bastante sencillas. Dice así: para la recta inteligencia de los 10 mandamientos pueden observarse las siguientes reglas. Primero, que la ley es perfecta y obliga a cada uno a proceder en todas las cosas de conformidad con la justicia de ella y a una obediencia completa por siempre. Así es que requiere el cumplimiento más exacto de cada deber y prohíbe aún el más pequeño pecado. Segunda regla, que esta ley es espiritual y así alcanza el pensamiento, a la voluntad, a los afectos y a todas las otras facultades del alma, tanto como a las palabras, las obras y maneras. Entonces, ¿ya cuáles facultades? Bueno, las que acabamos de ver. Tercera regla, que la misma cosa es exigida o prohibida de diversas maneras en varios mandamientos. Cuarta regla, que cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido, y cuando un pecado es prohibido, el deber contrario es mandado. Del mismo modo, cuando es añadida una promesa, la amenaza contraria está incluida, y cuando una amenaza está anexa, la contraria está incluida. Ya hablaremos un poco más de esto, ¿verdad? Pero Pablo en Efesios, ¿qué es lo que nos dice? El que hurtaba, no hurte más, pero luego ¿qué manda? Sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. ¿Verdad? El mandamiento no solo se está limitando a la negación, hay un contrario que está también siendo afirmado. Quinta regla, que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse y lo que Él manda es siempre un deber para nosotros. Y sin embargo, no todo deber particular ha de hacerse en todos los tiempos. Sexta regla, que bajo un pecado o deber, todos los del mismo género son prohibidos o mandados, juntamente con todas las causas, medios, ocasiones y apariencias de ellas, y lo que incita a las mismas. Séptima regla, que lo que se nos manda o prohíbe, estamos obligados, conforme a nuestra posición, a procurar que sea hecho o evitado por otros, según los deberes del lugar que ocupan. Y finalmente, que lo que es mandado a otros, estamos obligados, según nuestra posición y oportunidades, a ayudarlos y a tener cuidado de no participar con ellos en lo que está prohibido. Bueno, bastante exhaustivo, ¿verdad? Ahí está disponible, ustedes pueden poner Catecismo Mayor de Westminster y Pregunta 99 y pueden leerlo con más calma. En sus casos yo también les puedo compartir todo el material que vimos durante estas semanas y ahí también lo he incluido para que ustedes lo puedan leer.
Entonces, en bastantes casos es bastante claro, ¿verdad? Dios manda algo, está prohibiendo lo contrario. Aunque a veces, bueno, pero ¿qué es lo contrario de algo? ¿Verdad? A veces quizás no pudiera ser tan claro. En algunos casos, en algunos mandamientos más específicos. Pero en general es bastante fácil de seguir. Como también, ¿verdad? Que cuando se está mandando algo, hay otras actitudes y motivaciones que también están siendo prohibidas. Y lo hemos citado ya muchas veces, ¿verdad? Mateo 5 del 21 al 26, pero vamos nuevamente a este pasaje para ver un par de acotaciones adicionales. ¿Verdad? Cuando Jesús está interpretando correctamente la ley, el no matarás, ¿verdad? El Señor, ¿qué está diciéndonos? ¿Qué nos está enseñando? No se limita únicamente a quitarle la vida a alguien, sino que está prohibiendo una ira pecaminosa también. Dice, ¿verdad? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien. Entonces, claramente no se limita solo a no matar. Hay una ira pecaminosa. Hay un rencor contra el hermano que también está prohibido. Pero no solamente el rencor. También, ¿qué más dice el Señor? Por ejemplo, en el no matarás está incluido el buscar la reconciliación de manera oportuna y pronta. ¿Qué le dice luego el Señor? Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pronto. El perdón debe ser oportuno. Buscar la reconciliación debe hacerse con prontitud. Eso también está incluido en el no matarás. Ven, el Señor está exponiendo un mandato. No matarás. No matarás prohíbe la ira pecaminosa. No matarás incluye positivamente el buscar la reconciliación de manera oportuna. El no matarás también, ¿qué abarca? Si vamos unos versículos más adelante, abarca no tomar venganza. Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Entonces, no matarás. Es amplio. Hay mucho más que nosotros vamos a tener que estudiar. Y si les soy franco, ¿verdad? Yo espero que en este segundo trimestre, ver si realmente puedo estudiar los 10 mandamientos en 13 clases. Pero también hay un peligro con esas reglas, que debemos estar atentos, ¿verdad? Porque los hermanos tenían esa intención de uno desmenuzar la ley, interpretarla apropiadamente. Pero hay que tener cuidado cuando uno ya empieza a decir que hay que cuidarse de otras cosas además. Ustedes ven que dice que hay que cuidarse hasta de lo que pueda ser ocasión de. ¿Es legítimo portar armas? Alguien pudiera decir, a la luz de cómo está esa redacción, bueno, es que llevar un arma pudiera ser una ocasión para usted quitarle la vida a alguien. Entonces, mejor no llevar armas. No sé, lo vamos a ver. Pero venga, ese es el aspecto que quiero rescatar. ¿Hasta qué punto podemos decir que algo que estemos haciendo, aunque no es pecaminoso, pero alguien quisiera decir, pero tenga cuidado, porque eso pudiera ser ocasión para algo más? Pudiéramos caer, ¿verdad? Precisamente en esa serie de reglas que empezaron a fabricar, ¿verdad? Los fariseos y que prohibían cosas que no habían que prohibir. O empezaban a buscar portillos, ¿verdad? Como el famoso tema de que no se podía caminar más de una milla en el día de reposo y entonces dejaban, bueno, qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, le decían a las personas, si iba un viajero, ¿verdad? Le daba como, por decirlo así, un cepillo de dientes. Y decía, déjemelo a tanta distancia. Y entonces, usted iba y caminaba, y como usted llegaba a donde estaba esa pertenencia, donde estaba su pertenencia, ese era también su lugar de habitación, porque la regla era no caminar más de una milla de donde usted reside. Entonces se iban dejando pertenencias a lo largo del camino.
Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros queremos evitar. Queremos interpretar la ley apropiadamente. Y sin duda, también hay cosas que al favorecer ocasiones de pecado que no podremos justificar. Pero si para alguien es un problema ir a un cierto lugar, para esa persona, bueno, sí, para esa persona abstenerse a ir le será bueno, pero no quiere decir que todos debamos hacer lo mismo. Como también vean que la redacción ahí dice que debemos evitar toda la apariencia de pecado. Posiblemente, ¿verdad? Esto es 1 Tesalonicenses 5:22, porque algunas versiones han traducido que debemos apartarnos de toda apariencia de mal. Reina Valera dice debemos apartarnos de toda especie o forma de mal. Pero apariencia de mal, eso ni Cristo pudo cumplirlo. Porque Cristo, ¿qué fama tenía para con algunos? Ese hombre es comilón y bebedor. Pero ninguno de nosotros va a afirmar que Cristo pecó, aunque para algunos les pareciera que sí. Entonces, sin duda, claro, debemos, un sentido bíblico, ¿verdad?, de no dar la apariencia de que estamos pecando delante del Señor, pero no podemos evitar en última instancia las conclusiones erradas de otras personas. Ay, hermanos, bueno, ya es mi última lección. Entonces, vamos a... Ya me saltaron a la conclusión. Bueno, está bien. No era tanto, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, hay una unidad en la ley. O sea, cuando usted quebranta mandamientos, sin duda va a estar quebrantando otros mandamientos. Y como vamos a estar viendo, cada uno de ellos puede expresarse como el todo de la vida cristiana. Es decir, no adulterarás. El mandamiento de la infidelidad es... ¿Cómo también se describe el pecado muchas veces en la Escritura? Como adulterio espiritual. Entonces, todo pecado es adulterio. Todo pecado es idolatría, porque al final de cuentas estamos poniendo otra cosa en lugar de Dios. Y así podemos hacer con todo otro mandamiento. De nuevo, ya por tiempo no voy a poder, pero podemos hacer ese ejercicio con cada uno. Podemos decir que en cada mandamiento estamos quebrantando todos. No hurtarás. Cuando estamos reteniendo lo que es debido a Dios, le estamos robando a Él. Y no solamente las ofrendas. Cuando estamos reteniendo la gloria de vida que es a Él, también estamos robando. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, estamos quebrantando el quinto mandamiento que está relacionado con la autoridad. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, la ley nos muestra por qué debemos dar gracias a Dios por Cristo, quien sí guardó la ley perfectamente y cuya justicia nos es contada a nuestro favor. Y es gracias a Cristo también que ahora, librados del dominio del pecado, podemos vivir para Él. Y mientras llegamos, si el Señor lo permite, a esa exposición detallada de la ley, yo espero que al menos en estos 3 meses ustedes tengan ya herramientas que les ayuden a aplicar la palabra de Dios a situaciones específicas, buscando siempre como fin la gloria de Dios y hacerlo entonces también con la motivación apropiada de corazón. Y esto a la larga será de bendición para nosotros y en la vida también de los demás. Que el Señor les bendiga. A las 10:20 empezamos de nuevo.